Buenas, sí. Santas, grabación. Bueno, buenas noches a todos. Estamos donde quedamos la clase pasada y vamos a empezar a hablar de las propiedades del agua. Les cedo la palabra para que empiece a explicar de qué se trata este tema. A ver, vamos. Ahí va. Bueno, sí, seguí la próxima. Ahí está. Ustedes siempre habrán visto de que dentro de las propiedades del agua que nos enseñaron cuando estábamos en la escuela, el agua es incolora, inodora e insípida. ¿Estamos todos de acuerdo que lo aprendimos en la escuela? Sí. Bueno, ahora vamos a ver algún otro concepto que es parte de incolora, inodora e insípida, pero se van a dar cuenta que no es incolora, ni es inolora, ni es insípida. Dependiendo de la condición es lo que va a suceder. Vamos a la siguiente. Incolora. Incolora es cuando lleno un vaso de agua y este es translúcido y sin color, ¿verdad? Sin embargo, cuando yo miro el mar, tiene color azul o verde. Me voy al Caribe y lo veo verde. Y los ríos tienen color amarillo o marrón. ¿Ustedes viven cerca de algún río? ¿Arroyo? ¿Algún lago? ¿Laguna? No, en mi caso no. En mi caso no. Pero sí cuando... ¿Sos de Montevideo? No, de Jun. Lo más cerca que tengo es Arroyo Gutiérrez y el Paso de las Piedras. ¿Y lo has Lo visto? más cerca. Arroyo Gutiérrez. ¿Cómo? Bien. ¿Sí lo vi? Pero Sí. Pero vieron que cuando vemos un arroyo, no lo vemos incoloro, lo vemos con color, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué piensan ustedes que lo vemos con color? Por los sedimentos. Por los sedimentos. Seguro. Muy bien. Y Exactamente. partículas en suspensión. Bueno, Por digamos sedimentos, que tierra, arcilla. sí, Pablo, tu micrófono hace ruido, pero bien, si me escuchás está todo bien. Nosotros, cuando estamos hablando de agua, tenemos que pensar en dos cosas diferentes. Una cosa es agua y otra cosa es matriz agua. El agua es agua sola, cuando yo la filtré, pero cuando yo estoy mirando el río, estoy mirando el mar, en realidad lo que estoy mirando es la matriz agua, que normalmente le llamamos el agua, pero desde el punto de vista científico estamos viendo la matriz. ¿Por qué matriz? Porque no es solo agua, sedimentos, organismos, fitoplancton, zooplancton, pececitos, suciedades, minerales. Entonces podemos decir que dentro del agua vamos a tener una parte que es disuelta y otra parte que está en suspensión. ¿Ustedes saben lo que es estar en suspensión? ¿Qué cosa podría estar en suspensión en el agua? El ingreso de Lucas Hernández. Pero también tiene pegada. Ah, no. Plancton. Por favor. Plancton. Sí, hay alguien que quedó con el micrófono abierto, Mariela. Corten el micrófono. El plancton. O, por ejemplo, cuando tenemos, cuando llueve mucho, ustedes vean que un arroyo se pone mucho más turbio. ¿Por qué se pone turbio? Porque hay arrastre. ¿Y qué es el arrastre? El arrastre es el material que viene de la erosión de la cuenca. ¿Ah? Sin embargo, cuando voy a un arroyo, ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, creo que tenemos algunas fotos. Acá lo tenemos, ¿vieron? Miren acá, fíjense, del lado, bueno, para mí está del lado de la derecha. Ven que tenemos un agua medio celeste verdosa. ¿Ustedes de dónde dirían que es esa agua? ¿Es de Río de la Plata? ¿Es del arroyo? No, es del mar o del océano. Del mar. Océano.
Del mar. Y si yo tuviese que poner en algún lado del mundo, ¿dónde podría ponerla? Como en el Caribe, en la zona del Caribe. Sí. En el Caribe. Caribe. ¿Y por qué te parece que sería el Caribe? ¿Por qué les parece que sería el Caribe? ¿No se les ocurre? Por asociación de las películas y los videos que veo. Bien, Pablo. No. A Bueno, ver. digamos que está correcto. A veces tenemos la experiencia por haberla vivido, a veces a través de películas o de información, también vemos imágenes y bueno, esa imagen nos da información. En el caso del Caribe, como la arena del Caribe es arena que es la degradación de los corales, ¿tá? Es una arena que cuando ustedes la pisan no es caliente, no me quemo el pie como en la playa de Uruguay, cuando voy al mediodía, voy a salir de la playa y se tienen que poner las sandalias porque si no se le quema el pie, porque acá es una arena mineral. Allá es una arena que viene de la degradación de los corales. Y esa degradación es lo que le da esa coloración verdosa. Fíjense que tiene un color turquesa, que es diferente, porque yo me voy acá a Punta del Este y yo también tengo agua verde en Punta del Este. Capaz que vieron algún informativo, algún video de Punta del Este, pero no es este color. Es un color verdoso y no es turquesa. Entonces, incluso las coloraciones nos pueden estar indicando, orientándonos de qué lugar del mundo podría ser. Podría ser las Maldivas también, podría ser Oceanía, ¿tá? Por la coloración que tiene. En cambio, cuando yo estoy en un río y un arroyo, como tengo mucho sedimento propio de la erosión, los colores que voy a tener son, si tengo erosión, marrones. Pero si el agua está quieta, represada, lo que voy a tener son gamas que van a ir del amarillo al marrón. Y eso coloración es como consecuencia de la degradación que hay en los ríos de la materia orgánica de la vegetación y de las propias plantas y fitoplancton que hay en el cuerpo de agua, en la matriz agua. Cuando yo tengo una degradación de la materia orgánica en los primeros estadios, la molécula, que se los llaman ácidos húmicos, va a tener una coloración más amarillenta. Es un transparente, porque obviamente estamos en un embalse, el agua está quieta, entonces se produce un proceso de sedimentación, que lo vimos el lunes, y la coloración la va a ocasionar la degradación de la materia orgánica. En los primeros estadios va a ser amarilla. ¿Por qué? Porque la molécula húmica es muy reactiva, tiene como muchas manitos y esas manitos todavía no están asociados a ninguna otra molécula. En la medida que esas manitos o esas radicales libres que va teniendo la molécula se va asociando a otras sustancias que están en el agua, aumenta el peso molecular de la partícula y la coloración va transformándose en tonos más marrones. Entonces, eso también nos está dando información del ambiente. Un sistema que hace larga data está el agua retenida, probablemente tengamos coloraciones marrones si tenemos altos volúmenes de materia orgánica en degradación. Si el agua está poco tiempo retenida, entonces, y tenemos degradación de materia orgánica, posiblemente esa coloración sea más amarillenta. ¿Se entendió lo que planteé? ¿Alguna consulta? Seguimos entonces. Pásame la siguiente. Inolora. El agua no tiene olor. El olor lo puede generar elementos que están contenidos en ella. Sin embargo, aún no teniendo olor, lo que resulta, incluso con el gusto, cuando cambiamos de país, vamos a tomar un vaso de agua y le sentimos olor y le sentimos gusto. Porque nosotros estamos acostumbrados a tomar el agua de nuestras ciudades y el paladar se va acostumbrando a esos olores y esos gustos.
Sin embargo, ustedes vieron que cuando hay florecimientos algales, el agua empieza a tener cierto gusto a verde. Cuando hay mucha lluvia puede tener olores terrosos porque hay arrastre, y esas moléculas que están en solución dentro del agua no pueden ser sacadas por los procesos de potabilidad. Porque el proceso de potabilidad básicamente lo que retiene es todo lo que está en suspensión. Por eso se pone sulfato de aluminio. Entonces, el sulfato de aluminio se asocia con las moléculas, las arcillas y los organismos, forman un flóculo, y con ese flóculo, que tiene más peso, al lentecerse el agua, empieza a caer y sedimenta. Pero cuando las sustancias están en solución, es muy difícil poderlas extraer. Para eso OCE muchas veces, si necesita extraer algunas sustancias contenidas ahí, es que aplican carbón activado. El carbón activado tiene dos funciones: absorbe con D y con B, absorbe. Uno es que funciona como un queso gruyère. Vieron que tiene un queso Colonia, tiene agujeritos, entonces tiene mucha superficie específica. Y ahí lo que va sucediendo es que las moléculas se van pegando a la pared del carbón activado. Y la otra es cuando queda absorbido dentro del material, porque hay una combinación con el producto del carbón activado. Seguimos la siguiente. ¿Alguna pregunta? Ustedes me interrumpen. ¿Dale? Insípida. El gusto a veces se ve modificado dependiendo del lugar en que se ubica. Por ejemplo, si yo tomo agua salada, le siento gusto a sal. Y si tomo el agua de río, no voy a tener ese gusto a sal. ¿Por qué? Porque las sales, y no es solo cloruro de sodio, hay muchas otras sales, están en condición de solubles dentro del agua, que era lo que decían, les estaba explicando. ¿Damos la siguiente? Inclusive, no solo en el mar, sino sobre el territorio, sobre la corteza terrestre, tenemos también aguas que se les llaman duras y que contienen, por ejemplo, carbonatos. Los carbonatos son aguas duras, de hecho, y tienen un cierto grado de salinidad, porque el carbonato se forma en los fondos marinos. Bueno, el carbonato es típico de aguas subterráneas. Exacto. Incluso los carbonatos, cuando nosotros todos lo vemos cuando estamos calentando agua en calderas durante un largo tiempo, con aguas profundas, que lo que se empieza a formar es esas aureolas blancas adentro de la caldera. Eso es la precipitación de todas las sales que están contenidos en las aguas profundas. Ustedes saben que las aguas profundas, dependiendo del tiempo que han estado circulando por el subsuelo, el tiempo puede ser de días a cientos de miles de años. Cuanto más profundo, más cantidad de tiempos tiene el agua en esa condición, y va circulando lentamente. Entonces, como va teniendo contacto con el suelo o con las rocas, hay una degradación natural que se da, y esos minerales contenidos tanto en el suelo como en las rocas se van aportando a el agua. Por eso tiene altos contenidos de sales cuando nosotros lo vemos en las calderas, por ejemplo. Vamos a la siguiente placa. Bueno, esto es lo que yo les decía hoy, que cuando cambiamos de ciudad, nosotros identificamos que tenemos un gusto diferente. Porque nosotros tenemos papilas gustativas, que es increíble la bajísima proporción que nuestras papilas logran detectar. Realmente tenemos un sensor en las papilas gustativas que es increíble. Partes por billón pueden detectar en cambios de gustos. ¿Seguimos? Otras propiedades que tiene el agua: suspensión versus solución, que es un poquito lo que les contaba ahora. ¿Vieron suspensión? Aquí tenemos un tubo de ensayo donde lo que estamos viendo es un montón de particulitas.
Si yo agarro un poquito de tierra, la tiro dentro del agua, la agito, lo que voy a tener son particulados en suspensión. O, por ejemplo, si yo hago un café, en realidad el café también es particulado en suspensión, pero es tan finito que queda como soluble, porque si yo lo dejo quieto, ese café, para que realmente termine precipitando, pueden pasar muchísimo tiempo. La diferencia entre uno y otro es que puedan pasar determinados granulometría de los filtros donde donde en un laboratorio trabajamos. Pero digamos que normalmente el café yo lo dejo 1, 2, 3, una semana y sigo viéndolo de color marrón. En cambio, si yo meto tierra en un tubo de ensayo, lo agito, lo dejo un ratito y a ratito precipitó todo el material. Mi perrito quiere dormir y está roncando. Bueno, pasamos a la siguiente. Adriana, con respecto a eso, si la tierra la Sí, pasás por un filtro de granulometría, ¿también genera la misma disolución que el café o algo parecido? ¿O por claro, los pesos exactamente. de cada una de las materias sigue sedimentando? No, exactamente. Nosotros cuando estamos en el laboratorio y tenemos que hacer análisis, lo que tenemos que ver en qué matriz lo vamos a hacer. Si en todo el agua, entonces en esos casos no filtramos y en otros momentos filtramos. Entonces, vos vas a manejar en forma diferencial lo que queda retenido en el filtro, que es el particulado, de lo que pasa a través del filtro. Pero a su vez, dependiendo de lo que quieras experimentar, vas a tener distintos poros del filtro. Normalmente se filtra con 0,45 micras, pero si yo filtrara a 0,2 micras, lo que voy a tener es prácticamente agua destilada, ¿tá? Porque queda todo retenido. Fíjate que con 0,2 micras quedan retenidas hasta las bacterias, Ah, ¿ok? mirá. Bien, Entonces vos gracias. podés hacer una separación dependiendo de lo que vos quieras investigar. Vos tenés que evaluar la técnica que vas a aplicar y ver detenidamente en qué matriz es lo que tenés que buscar. Lo otro que tenés que fijarte es cuándo sacar la muestra. No sirve cualquier muestra no sirve. Te voy a poner un ejemplo. Si yo quiero encontrar plaguicidas, no voy a sacar una muestra inmediatamente que empieza a llover. Voy a dejar que pase unas horas, que el agua pase por el suelo, que se lave esa agua hacia el cuerpo de agua y ahí empiezo a tomar las muestras. Porque ahí hay un lavado del agua del suelo y el transporte por erosión llega al cuerpo de agua. Entonces, si yo voy sacando distintas muestras hora a hora, por ejemplo, puedo ir viendo si tengo o no presencia de plaguicidas y si tengo, puedo ver la evolución de poco a cuál es el pico que se puede dar. Es un ejemplo, ¿eh? Seguimos si querés. Y algo que estaba pensando que podríamos hacer, vos ya ahora que Sí. dices los valores de los filtros, vamos a hacer porque para que esta clase no sea todo así tan teórica, vamos a hacer algo práctico. Quiero que ustedes investiguen en internet el micronaje de los filtros de agua que hoy te venden para las casas. ¿Tá? Yo tengo un filtro que es cerámico. Bueno, yo voy a investigar qué me dice mi filtro con respecto a el micronaje que tiene. ¿Tá? ¿Se animan a hacer esa Bueno, investigación? pero ahí tenemos otro factor, Fernando. No Bueno, solamente tenemos filtro de superficie, no solo tenemos filtro de superficie, también tenemos filtros de profundidad. El filtro de profundidad es un filtro que es más ancho y tiene como distintas capas. Entonces, en esas diferentes rejitas que se van generando, el particulado va quedando retenido. Ejemplo de esto son los filtros que se usan para retener el fitoplancton para poder medir clorofila. Entiendo que los filtros que muchas veces estamos usando en los purificadores de agua pueden ser de profundidad, o filtros plegables, o de porcelana, o de carbón activado, como que
es un poco difícil poder, se puede investigar, pero hay que decir cuál es el equipo y cuál es el filtro para ese equipo, porque no todos los filtros sirven para todos los equipos, ni todos los equipos funcionan de la misma manera. Exacto. Y eso me lleva a decirles que no por tener un equipo de purificación en la casa, ustedes están seguros de nada. Porque los equipos de purificación de la casa ayudan a mejorar la calidad del agua que ustedes están usando. Pero dependiendo de la calidad propiamente dicha del agua que están usando, ese filtro les puede durar 1 mes, 2 meses, 15 días, 6 meses, 1 año. Depende de la cantidad de agua que ustedes pasen y de la calidad del agua que ingresa al filtro. Entonces, muchas veces los que nos venden los equipos nos dicen, usted cambia el filtro cada 6 meses. Bueno, capaz que lo cambiaste a los 6 meses, pero hace 5 meses que no está siendo efectivo. Capaz que lo cambiaste a los 6 meses y el filtro, como la calidad del agua que está ingresando es muy buena, está bien, y no tendría. Entonces, es un poco difícil determinar cuándo tenés que cambiar el filtro. Para eso están los reactivos, ¿no? Pablo, ¿me querías hacer una consulta? Sí, con respecto a eso que vos decías de detectar Bueno, perdón, te dejé de escuchar, sí, Pablo. que para justamente detectar si el filtro de agua está funcionando o dejó de funcionar, es que están los reactivos químicos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que no todos los reactivos químicos te permiten saber si el filtro está funcionando. No sé cuáles son los reactivos que te han sugerido. Muchas veces podemos saber si el filtro está bien o está mal porque le vemos el sedimento retenido en el propio filtro. Si yo veo un filtro que está muy marrón, entonces o lo tengo que cambiar o lo tengo que lavar, porque lo que está en solución es diferente. Cuando está en suspensión, yo puedo ver esa sustancia que me queda retenida en el filtro. Por ejemplo, el filtro que estaba hablando Fernando, que es filtro de cerámica, que se forma toda una película marroncita alrededor del tubo donde está el cerámico. Entonces vos ese cerámico lo podés lavar contra corriente. O sea, le vas a hacer el proceso inverso. Por donde normalmente entra el agua va a salir y por donde normalmente sale la debes hacer entrar. Entonces ahí estarías lavando el filtro. Pero el ojo ahí en ese caso sería el instrumento para poder evaluar si tenés que cambiarlo o no. Entonces vos en ese caso podrías mensualmente mirarlo o quincenalmente mirarlo. Hay épocas donde el agua está viniendo con dificultades, entonces echarle el ojo en esos momentos siempre es oportuno, nunca está de más. ¿Alguna otra consulta? Bien, gracias. Por favor. ¿Seguimos, Fernando? ¿Sí? Ahí hablando de Roma, Pásame otra. ventajas y desventajas. Exactamente, acá tenemos, esas serían ventajas y desventajas que tenemos de los filtros. Ustedes siempre pregúntenle a las personas que están comprando y lean las instrucciones. Muchas veces los vendedores tienen un speech, pero ustedes no se manejen solo con el speech del vendedor. Ustedes miren lo que dice el fabricante. Siempre van a dar algún catálogo y ustedes manéjense más con lo que dice el fabricante, que es el que tiene la información porque ha experimentado esos filtros. Seguimos a la próxima. Bueno, ahora estaríamos viendo ya un poco lo que sería el ciclo del agua, ¿verdad? Nosotros el agua lo vamos a tener en la atmósfera, en la superficie terrestre o en el subsuelo. ¿Vale? En el caso de agua potable, ¿cuál es la diferencia entre agua y agua potable? ¿Alguien me lo sabe decir? Me voy a tomar el tiempo acá para que ustedes me expliquen cuál es la diferencia entre agua y agua potable. Y agua El agua, bebible, como el decía agua el potable gobierno. es el agua que está en condiciones para utilizar, para beber, por ejemplo, para cocinar, porque no toda el agua está apta para poder ser utilizada por nosotros.
Bueno, entonces la gente que vive en el campo no podría tomar agua. Eso. Y Por eso. actualmente es poca la gente que toma agua. Yo, la gente que conozco que vive en el campo o tienen pozos semisurgentes o llevan agua de la ciudad, porque no es agua potable a la Pero, que tienen acceso. pero ¿Y cómo es sabemos la esa urgencia. gente que está tomando del semisurgente es potable? Ah, bueno, ahí sí, buena pregunta. A ver, ¿Qué ¿alguien tema? más? Yo quiero hacer una pregunta con respecto a eso. Dale, Pablo. Cuando empezó a salir el agua salada en Montevideo, eh, algunos integrantes del gobierno decían que el agua era potable pero no bebible. ¿Te acordás de ese acontecimiento? ¿Sí? Y a mí Sí, me dejó millones de dudas porque, claro, tomar vos podés tomar cualquier cosa, que sea líquida te lo puedes tomar, pero que sea potable, que sea apta para el consumo humano, deja un montón de dudas, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre potable y bebible? bueno. Es justamente lo que les estoy preguntando a ustedes. A ver, ustedes qué me dicen y yo después les cuento. Bueno, para mí un agua ¿Alguien más tiene potable alguna idea? es Así es. para mí un agua potable es un agua que vos podés tomar y podés hidratarte, eh, podés no intoxicarte, es un agua sana y, y que tiene los niveles de productos de la purificación, ¿cómo que se dice? Cuando la pasan por la planta, de potabilización adecuados y no más de eso. Y yo te pregunto, ¿Alguien vos, más? perdona, Adriana, y ahora le hago una pregunta a Sí. Pablo, justamente. Ponele un ejemplo que OCE te da un agua potable, sin duda, ¿está? Pero ¿vos sabés si tiene glifosato? Obvio que no, pero creo, disculpen si A estoy ver, fallando, pero Adriana. el agua que está dando OCE es un agua que tiene los valores permitidos para ser potable. No, de glifosato creo que no te dice. Bueno, muy bien, Pablo. Ese es el concepto. Ese es el concepto. ¿Qué quiere decir que es aceptable? Quiere decir, cuando yo estoy hablando de agua potable, quiere decir que cumple los estándares de calidad del agua potable. O sea, yo paso el agua por un proceso de purificación y cuando sale el agua de la planta, evalúo cuáles son los parámetros y esos parámetros los comparo con los estándares de calidad para agua potable. Si cumple los estándares de calidad, entonces yo digo que el agua es potable. Esa es la diferencia entre tomar el agua de una cachimba o de un pozo semisurgente y tomar el agua de la canilla potable. ¿Se entiende esa diferencia? Ahora, lo que sucedía con el sodio es que el sodio tiene un valor dentro de los estándares de calidad. Y las plantas de potabilidad no pueden retener el sodio porque no es un parámetro que normalmente haya en el agua dulce. Y además el sodio está en solución. Como el río de Santa Lucía estaba cortado, lo que sucedía es que estaba entrando agua desde el río de la Plata. Y el agua que entraba del río de la Plata tenía altos contenidos de cloruro. Esa agua pasaba por la planta de potabilidad, se retenía todos los elementos que normalmente retiene la planta, pero el sodio que estaba en solución no lo podía retener. Y superaba el nivel estándar de la norma de calidad. Entonces, vos no le podés decir a la gente que no puede tomar esa agua porque tiene un parámetro que está separado de lo normal. ¿Está? Imagínate, suponete que vos tenés un parámetro de 100. Si estás en 101, ya no cumple el estándar, pero 101 no es 1000, es apenas ligero sobre el estándar. Y cuando vos no tenés
cuerpo de agua, ni tenés cómo abastecer a toda la gente para todas las necesidades, entonces lo que tenés que evaluar es si ese parámetro es condenatorio de la vida o no. En el caso del cloruro, valores como los que tuvimos eran más no deseable por el gusto más que por los efectos. En realidad fue muy notorio todo el mundo, porque somos 3 millones de DT, ¿no? Salió 3 millones de personas a hablar con una propiedad del agua que fue increíble. Entonces ya estábamos todos enfermos de los riñones, estábamos todos enfermos de todo. Increíble las cosas que yo sentí. Y claro, las autoridades tuvieron que irla dibujando. A ver, porque vos tomes 10, 15 días un agua que se aparta ligeramente de los parámetros, tenés que estar hablando pronto y mal, muy jorobado para que realmente tenga una afectación que pueda peligrar tu vida. Antes que peligre tu vida, no la vas a tomar porque el gusto no te lo va a dejar tomar. ¿tá? Y entonces, obviamente que la gente que tenía algunas afectaciones podía ser, sentir alguna afectación. Pero el normal, el grueso de todos nosotros, no nos íbamos a dar cuenta, ni nos iba a afectar en absolutamente nada. Y nadie se iba a morir por un ataque de presión, por aumentar un poquito el cloruro dentro del agua. Y más cuando todos tomábamos agua que no era el agua de la canilla, y el agua de la canilla lo usábamos básicamente para lo que eran las comidas. Y vos te pones a pensar, cuando yo no le pongo nada, sí, decime. Es ponerle, es no ponerle la sal que vos le ponés en forma personal. Exactamente. Imagínate que voy a hacer un puchero. No le pongo nada de sal, no le pongo caldo, no le pongo nada. Solamente pongo todas las verduras, las empiezo a hervir. Cuando el agua se empieza a concentrar, todas las verduras tienen sales. Esas sales van al agua. ¿Por qué van al agua? Porque adentro de la verdura la sal está más concentrada y afuera en el agua está menos concentrada. Por lo tanto, la sal va del área más concentrada a la menos concentrada. Entonces, toda la sal que está en toda la verdura pasa al agua. Por algo, cuando termino de hacer el pucherito, me voy a tomar el caldito y el caldito está saladito. ¿Se entiende? A su vez le pongo caldo con sal, a su vez le pongo un poco de sal. Imagínense que ustedes iban a tomar agua que venía de la canilla que ya tenía un poquitito de sal. Imperceptible. Claudia, me quería preguntar. Creo que el problema para nosotros como uruguayos fue que nos dimos cuenta al toque en el mate, que no le ponemos sal. Y estaba intomable. Bueno, es que a ese punto iba. El problema es que naturalmente, como nuestro paladar, por lo insípido, estamos acostumbrados a un agua que no tenía sal, obviamente cuando vos le pones un poquito de sal que no te iba a afectar la vida, pero el paladar te lo rechaza porque no estás adaptado, no estás acostumbrado. O sea, que antes que te afecte, el cuerpo te lo va a rechazar porque no te va a gustar tomar esa agua. Entonces, no corrimos peligro, pero las autoridades tuvieron que correr los parámetros porque era la única manera de poder llegar con agua. Vamos a hacer el proceso de pensamiento al revés. Imagínense, tengo agua con sal, la OCE deja de potabilizar, cortamos el suministro de la población. ¿Se imaginan toda la población sin tener agua para lavar, para cocinar, para todos los usos que tenemos en una casa? ¿De dónde hubiésemos sacado el agua? No podíamos ir al supermercado a comprar bidones, obviamente. Imagínense bañarse con bidones de agua sal, o bidones de, no sé, de matutina, o bidones de cualquier otra fuente de agua. Impensable. Entonces era preferible correr el único parámetro que se apartaba. Lo que pasa es que, claro, tanta gente salió a hablar y se armó tanto merengue después, que a mí me causaba gracia, porque eran como los a favor y los en contra, ¿no? Todo el mundo, éramos todos de té, todos de té. Bueno, por suerte no nos pasó nada, pero yo creo que lo más importante de lo que nos pasó es que todos nos dimos cuenta que existe el agua en las casas.
porque estamos tan acostumbrados a abrir la canilla y que salga agua que no valoramos en la justa medida lo que significa poder abrir una canilla y que salga agua. He estado en países donde no hay canilla con agua, realmente. Alguien aplaude. Graciela, contame, por qué aplaudís? ¿A favor o en contra? A ver, Graciela. No, no me dice nada, Graciela. Ay, ahora sí, ahora puedo, porque Dale. hace más de 30 años, 40 años, que cuando por primera vez pude ir a Europa, me compré una botella de agua mineral y una manzana. La manzana me salió, no sé, 1 euro, soy productora de frutas. Yo dije manzana, casi la vomito, sin gusto, sin sabor. Y me compré una botella de agua mineral, marca Pichicuchi, porque ya no se podía beber en las canillas de Europa el agua. Y nosotros acá seguíamos tirando el agua a diestra y siniestra. Y ahora nos dimos cuenta que no, pará, no se puede seguir tirando el agua bebible, potable, como le quieran llamar, la que no nos hace mal o la que rinde todos los parámetros que tú estás manifestando, con todo respeto hacia todas las opiniones, ¿no? Sí, sí, claro, obviamente. Bueno, imagínate que mi primer congreso lo hice en el año 82, y en aquel entonces los cubanos, le hago este cuento porque realmente me quedé impactado. Yo, imagínense, tenía 20 y pocos años, 20 muy poquitos, estaba en facultad, nuestro primer congreso, ya fuimos, y vinieron los cubanos a presentar un trabajo que era como una revolución para ellos. Mostraban en ese trabajo que había no sé qué cantidad de ciudades de Cuba que habían pasado de tener 4 horas de agua al día a 6 horas de agua al día. ¿Usted se imagina vivir 6 horas de agua en el día y el resto del día sin agua? Impresionante. Por ejemplo, ahora acabo de venir de Bolivia, me estaban diciendo, toda la zona del altiplano, el cambio climático está haciendo que cada vez lo poquito que llovía, cada vez llueve menos, y de cuando llueve cada vez cae menos volumen. Por lo tanto, la gente del altiplano está teniendo gravísimos problemas, no solamente de aumento de la desertificación, sino del consumo de agua. En muchos lugares del mundo, lo primero que hago yo cuando llego es cuál es la condición del agua. Y si yo no sé la condición del agua de donde voy a ir, lo que tengo que hacer es pedir agua envasada y gasificada. No tomen agua sin gasificar. ¿Por qué agua gasificada? El agua gasificada, la ventaja que tiene es que me asegura no tener contaminantes bacterianos. Esa es la realidad. Me disculpa un segundo que me está llamando por teléfono, disculpe. Ya se cortó, perfecto. Entonces, lo primero que agarro es mi botella, la doy vuelta, la pongo cabeza abajo, la aprieto para ver si no hay pérdida de agua. Si no hay pérdida de agua, entonces esa agua está en condiciones, porque el ácido carbónico elimina todos los organismos que son aeróbicos, ¿tá? Entonces eso es una buena condición. Les pongo otro ejemplo. Por el 90 y poco estuve en un congreso en Buenos Aires y bueno, salimos ahí un montón y vieron que entretenida con todos los compañeros que estábamos conociendo, nos fuimos a una de estas hamburgueserías, que no era McDonald's, era otra hamburguesería. ¿Y qué sucedió? Sucedió que todos tuvimos diarrea, porque todos tomamos Coca-Cola de máquina. La Coca-Cola de máquina es esencia y agua de la canilla.
que se mezclan y te la dan en el vasito. No sale Coca-Cola de un caño, ¿está? Entonces, como en Buenos Aires el agua es de Río de la Plata y no está en demasiado buenas condiciones, bueno, terminamos todos con diarrea, porque no estaba bien potabilizada. Y bueno, experiencias que uno va teniendo por acá y por allá, ¿no? Entonces es muy importante viajar y siempre preguntar la condición del agua. Así es. ¿Alguna pregunta? Bueno, seguimos entonces. Otros usos antrópicos del agua. Antrópico quiere decir uso del hombre. El agua es uno de los componentes en la casi totalidad de los procesos industriales y naturales. ¿Dale? Ahí vamos a tener una gota de agua natural, está dentro de los alimentos, lo necesitamos para riego de cultivo, la necesitamos para enfriar calderas, la necesitamos como agua para hacer crecer las plantas y abajo de todo la necesitamos como vehículo para transportar los residuos cuando vamos al baño, cuando lavamos la loza, etcétera, etcétera, etcétera. Dale la siguiente. Acá tenemos algunos porcentajes por rubro. El 42% del agua lo usa la agricultura, el 8% industria y minería, en el 11% viviendas y comercio, y el 39% es electricidad. ¿Se acuerdan ayer cuando hablábamos el lunes, cuando hablábamos de internalizar las externalidades? Bueno, nadie tiene en cuenta cuánto sale producir 1 metro cúbico de agua que pasó, por ejemplo, por una hidroeléctrica. Y se dan cuenta que una hidroeléctrica consume más cantidad de agua que toda la población de una ciudad. Miren los números, 39 contra 11. ¿Se dan cuenta? Y por supuesto que la que más consume es la agricultura. Estos números obviamente van cambiando año a año, país a país, región a región. Estos son datos que se han sacado de alguna de las instituciones. Una pregunta bien de ignorante. Sí, por favor. ¿De qué forma se contamina el agua en la represa hidroeléctrica? ¿De qué forma se contamina o cómo es la afectación, cómo se reduce? Porque es información que he buscado y no la he encontrado. Bueno, creo que tenemos algún dato de estos más adelante, pero no es que el agua se contamine, es lo que hoy estábamos hablando. ¿Quién fue el que me habló, perdón? Claudia. Claudia, acá estás. No es que se contamine, lo que hay es un cambio de régimen del movimiento del agua. ¿Te acuerdas hoy cuando estuvimos viendo lo del color? O lo de la materia... Sí, por el tema del embalse. El embalse cuando está cerrado, lo que va a suceder es que hay una sedimentación. Si vos, la cuenca de aporte a ese embalse, tiene cultivos y se aporta fósforo y nitrógeno y tengo esa agua quieta durante un tiempo, lo que va a suceder es que voy a tener agua transparente y probablemente tenga florecimientos algales y probablemente pueda tener algas tóxicas. ¿Ok? Entonces, no es que haya una contaminación, lo que hay es un cambio en el régimen de cómo circula el agua. O sea, pasamos de un sistema lótico a un sistema léntico. ¿tá? O sea, de un sistema que se mueve y que el agua al moverse entra oxígeno del aire por la turbulencia del movimiento, a un agua que está quieta, que sedimenta, entonces tenés alta probabilidad de tener algas. Y cuando tenés altas posibilidades de tener algas, la probabilidad de tener algas fitoplanctónicas tóxicas es mayor. Perfecto. ¿Sí? Entonces simplemente es el cambio de régimen. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de formas de hidroeléctrica. Nosotros en Uruguay tenemos los dos tipos. La modalidad de funcionamiento a pico o estático
y, por ejemplo, no es lo mismo las represas que están sobre el Río Negro, que son las más antiguas, que la que está sobre el río Uruguay, que trabaja cuando hay más cantidad de agua. ¿Tá? Las otras se mantienen más tiempo cerradas y se abren a demanda. ¿Ok? Entonces eso también es importante. Eso te lo puede explicar mucho mejor un ingeniero hidráulico que yo, que soy biólogo. Es una pregunta ¿Alguna porque el otra otro día, consulta? hablando de energías renovables, los chiquilines me preguntaban, sí, me dijeron del viento, la solar y la hidroeléctrica. Y le dije, miren, me parece que no es tan buena como la solar o como la eólica. Creo que tiene un grado de contaminación, pero no le supe responder. Pero ten en cuenta una cosa, las Claro, pero externalidades que tiene la fabricación, acordate de la primera clase, las externalidades que tienen el ciclo productivo de esa usina eólica o de la otra. Por eso digo, en todo esto siempre hay que ser cuidadoso porque siempre nadie te va a decir que no contaminan. Todos te van a decir que son todas ecológicas, pero no es así. No, ¿Tá? no, yo les hablaba incluso de los molinos, el tema Hay de un la pseudo sustentabilidad social y marketing todo. ecológico detrás de cada cosa que fabricás. Sí, sí, sí. Sí, no, en cuanto a eso yo les hablé porque de la eólica y de la solar tenía claro, pero de la hidráulica, perdón, hidroeléctrica no la tenía claro. Entonces Bien. les dije que no, que le iba a averiguar, pero en realidad busqué información y no encontré. Digo que yo después no preguntaron más, pero la realidad es que no les supe responder. De hecho, toda la zona de una hidroeléctrica se inunda para levantar el nivel del agua, ¿no? Y ahí muere un montón de Hay otros fauna y flora. impactos, sin duda. Hay otros impactos. Sí. sí, hay un montón de impactos. Bueno, Que esto que estamos ninguna, hablando todas ahora, tienen impactos. Ese es el problema. Todas. este punto que estamos hablando ahora, me voy a derivar como me derivé la clase pasada. Antiguamente, cuando yo estudiaba, porque ahora soy una persona adulta, adulta mayor, cuando yo era muy joven, hablamos de contaminación. Ahora ya no se habla más de contaminación, la palabra contaminación ya no se maneja más, ahora se usa impacto. Cuando yo estudiaba, todavía no estaba tabulado en el mundo los estándares de contaminación. Entonces, lo que hacíamos, usábamos manos bamboleantes, como decíamos nosotros. Decíamos, en tal parámetro, el Uruguay es mejor que XX porque nosotros tenemos un valor más bajo. Y estábamos peor que XY porque teníamos un valor más alto. Entonces, eran comparaciones, decíamos, estamos mejor que fulano y menor y peor que Mengano. Después, con el correr del tiempo, los países desarrollados empezaron a medir parámetros y empezaron a estandarizar y vieron que tal variable oscilaba entre un más menos, ¿verdad? Entonces dijeron, bueno, si está entre tal valor y tal valor es correcto, si está entre tal valor y otro no es correcto, y así. Entonces ahí se empezaron a generar los estándares. Ahora, cuando empezaron a aparecer los ministerios de ambiente en el mundo, ya no importaba el nivel de contaminación, porque lo que se quería apuntar era que los nuevos emprendimientos pudieran hacer una evaluación previo a la construcción del emprendimiento. Entonces, si yo no tengo construida la planta, ¿cómo voy a saber cuánto voy a contaminar? No lo puedo saber. Entonces, ahí se empezó a hablar de impacto. Lo que se hace con los estudios de impacto ambiental es se evalúa lo que yo pienso de acuerdo a la cantidad. No sé, voy a poner una empresa de faenado de ganado. Sobre la cantidad de animales que faeno, sobre la cantidad de agua que voy a usar, sobre la planta residual que tengo, sobre el proceso de mi planta residual que tengo, sobre el cuerpo de agua donde tiro, si tengo chimenea o caldera o lo que tengo en mi planta, puedo evaluar si voy a generar un impacto al ambiente alto, medio, bajo, local, regional, puntual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces derivó un poco el concepto de contaminación
para tratar de prevenir antes de contaminar. Entonces ahora hablamos de impacto. ¿Se entendió? Bueno, vamos a seguir adelante. Me fui, acá estoy. Paren que se me dio vuelta la máquina, ahora. Bueno, ahora vamos a ver la parte de parámetros físico-químicos. Dale. Hay un montón de parámetros que son muy rápidos de medir, que pueden indicarnos ese nivel de contaminación o ese posible, digo nivel de contaminación porque ahora estoy midiendo, no estoy evaluando, no estoy pensando esto me puede generar un impacto, ahora lo estoy midiendo, ¿está? Dale. Los parámetros pueden ser oxígeno, turbiedad, color, conductividad y pH. Si yo tengo un pH ácido, la probabilidad de que tenga algún proceso de fermentación es alta, por lo cual seguramente tengo mucha materia orgánica o tengo algo que me está generando esa acidificación en el agua. Cuando yo tengo mucha cantidad de sales en el agua, voy a tener altas conductividades. De hecho, puedo tener comparativamente en aguas subterráneas más conductividad, que es una medida que evalúa la cantidad de sales, la conducción de electricidad a través de las sales, que si mido la conductividad de un cuerpo de agua superficial. El color, por ejemplo, que eso lo veíamos hoy, la turbiedad, que va a depender del arrastre que tengo, un cuerpo de agua que tiene mucha exactamente, un cuerpo de agua que tengo mucha pendiente, la probabilidad de tener más cantidad de turbiedad va a ser mucho más alta, porque la pendiente cuando llueve me va a arrastrar mucha más cantidad de sedimentos, entonces eso me va a generar más turbiedad. Y el oxígeno, porque yo el oxígeno lo voy a poder usar de dos maneras diferentes. Primero, cuando yo tengo mucha presencia de algas en el cuerpo de agua, cerca del mediodía o ligeramente pasando el mediodía, puedo tener una sobresaturación de oxígeno. O sea, llego al nivel máximo de oxígeno y se produce un poquito más, entonces el oxígeno sale... Por favor, corten el micrófono. Corten el micrófono. Bueno, no se preocupen. Mariela se está divirtiendo, me alegro mucho. Es importante. Les decía que el oxígeno muchas veces lo que nos indica cuando hay una sobresaturación de oxígeno va a haber aporte de oxígeno de la superficie del agua hacia la atmósfera. Entonces, seguramente, si yo saco una muestra de agua y la miro en microscopio, en ese lugar tengo un florecimiento algal. Y seguramente si tengo un florecimiento algal, tengo un pH alto. ¿Por qué? Porque el oxígeno lo que hace es mueve los carbonatos y al cambiarme los parámetros del carbonato, lo que me está cambiando es el pH. Y eso lo ocasiona las algas. O sea que si yo quiero saber si tengo alga, voy midiendo metro a metro con un sensor y cuando encuentro altos valores de oxígeno y pH alto, ¡ping!, tomo una muestra y tengo fitoplancton. Seguramente tengo fitoplancton. Adriana, estos parámetros son los que se pueden medir con la valijita. Exactamente, son básicos. Los podemos medir con una valijita. Que es lo que vamos a pedir a vos, que nos puedan prestar. Bien. Entonces, a veces es importante en un mismo cuerpo de agua tomar a distintas alturas del cuerpo de agua las medidas. Porque no voy a tener los mismos valores a la naciente, a la mitad del río, que en la desembocadura del río. Y comparar el sistema en sí mismo es muy bueno. Y a lo largo del tiempo nosotros vamos juntando esos datos y vamos generando una nube de información que con el correr del tiempo nosotros podemos decir, este río a lo largo de 10, 15 años
modificó tales y cuales parámetros entre un valor de máximo y de mínimo, siendo su valor normal o más probable de encontrar tal cantidad de tal parámetro medido. Es muy interesante poder tener esos datos a lo largo del tiempo. Por eso el programa que quiere hacer Fernando es justamente personas que quieran aportar su tiempo para ir a hacer medidas cerca del cuerpo de agua, cerca de sus casas, y esa gente que vive toda su vida ahí puede tener un historial muy interesante para aportar al resto de la gente. Y la evolución de esos datos nos puede decir cómo va empeorando el sistema a lo largo del tiempo. Porque es raro que un sistema mejore. En general, con las actividades humanas, lo que va sucediendo es que los ambientes se van deteriorando. Entonces podemos ver ese deterioro, si es más rápido o más lento, viendo estas variaciones de los parámetros. ¿Podemos seguir a otra? Sí. Y con esto nos vemos Bueno, en acá la clase. con esta terminamos la clase. Bueno, más o menos terminaba. ¿Alguna consulta? ¿Alguien quiere decirme algo? Bueno, o no Por entendieron favor, nada, entendieron opiniones, todo. nos interesa, hagan una devolución, así nosotros podemos saber si estamos haciendo las cosas bien. No, muy O bueno, mal, muy bueno. o mal. No, en lo personal, hoy me fui con una duda menos. Bueno, Bueno, espero que te haya servido. No hablamos de contaminación, hablamos de impacto, porque los impactos son previos a la contaminación. La contaminación es cuando ya medimos. Y no se olviden ustedes de buscar estándares. Hoy podemos buscar parámetros de impacto. Pablo, Yo aprendí de por qué el color turquesa del agua del Caribe. Y creo que ese es un celeste calipso, no turquesa. bueno, Lo ahora hay mismo, que irse. Hugo, lo mismo que el compañero acaba de nombrar, y me saqué la duda con respecto al color del agua. Bueno, vieron que algo que tan sencillo como el color del agua, es como, vieron que siempre se dice que la mejor agua es el agua de montaña, el agua de deshielo. Porque cuando vos venís de arriba hacia abajo, lo esperable es que aguas arriba tengas menos contaminación y aguas abajo tenga más contaminación, porque va lavando el suelo. Sin embargo, en el Uruguay, las nacientes de los ríos no nacen como en la montaña, porque no tenemos montaña, lo que tenemos son ojos de agua. Y los ojos de agua es agua que surge de la napa o más profunda, y generalmente está llena de pastizales y son mini lagunitas que sale un hilito de agua y de la otra lagunita otro hilito de agua, y después se van juntando esos hilitos del agua y van formando un hilito más gordito y más gordito y más gordito hasta que empieza a aparecer el río. Entonces, normalmente nacen ya en un proceso de eutrofización, lugares donde tiene altos contenidos de nutrientes. Entonces, nosotros no podemos decir que nuestras nacientes son las menos contaminadas. Capaz que después mejora un poco el curso de agua, y después, en la medida que se van sumando poblaciones y diversas actividades a lo largo del cuerpo de agua, de vuelta empiezan a aumentar los parámetros de contaminación, sobre todo los orgánicos, ¿no? Porque no se olviden que todas las actividades, absolutamente todas las actividades generan afectación sobre el medio ambiente. Y las afectaciones sobre el medio ambiente son en las cuencas. Y las cuencas terminan en su eje central. Y el eje central es el cuerpo de agua que conduce todos los procesos que se están dando en esas cuencas. Después vamos a hablar de lo que es una cuenca. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. ¿Y qué opinas de las nacientes de agua dentro de las áreas protegidas donde no hay actividad contaminante, por ejemplo? Bueno, vamos a decir que las áreas protegidas estaba mirando acá que Mariela me decía que había entendido lo de la de la colitis, que les dio diarrea.
Bueno, las áreas protegidas son áreas protegidas desde hace muy poco tiempo. Eso no quiere decir que no hayan tenido o que no tengan afectación. Tenemos áreas protegidas, como tú sabrás, Pablo, en la zona de las lagunas de Rocha, cerca de, ¿cómo es que se llama? De la Fortaleza Santa Teresa, que ahí fue una de las primeras, y sabés que hay animales en el campo. Son ganaderos, son campos ganaderos. Y las vacas hacen pipí popó, y el pipí popó contamina. Entonces, no hay ningún lugar que es prístido, o sea, que no tenga cero contaminación, no existe. Prácticamente en el mundo es muy difícil encontrar un lugar prístido. ¿Tá? Lo que podemos encontrar son áreas que por razones de interés se las protege, sobre todo porque en este país se encontró que ahí eran zonas de anidación o zonas de parada de aves migratorias. Entonces se pusieron como las primeras SNAP del Uruguay. ¿Tá? Pero eso no quiere decir que tuviesen contaminación cero. Quizás tuviesen baja valor de contaminación, pero cero no existe. ¿Ok? ¿Otra pregunta? Gracias. Por Chicos, favor. quiero plantearles algo. Si nadie más quiere preguntarle algo más a ella, me gustaría presentarles un resumen de lo que es el proyecto Monitores Ambientales. Les robaré 15 minutos, no más. ¿Tienen problema? No, por favor. No, no. Bueno, entonces vamos a compartir esto para que ustedes puedan entender de qué se trata esto. Este es el proyecto y esta es la presentación que le estamos presentando a la ANEP para que lo declaren de interés educativo a este proyecto. Entonces, monitores ambientales, monitoreo participativo de agua, un proyecto de exploración del territorio. Esto es, esta imagen es la última salida de campo que hicimos. Vamos a hacer una salida con ustedes, obviamente, dentro de lo que se pueda. Y esta señora que está ahí es una química farmacéutica, no, una ingeniera química que nos estaba enseñando cómo se deben hacer los monitoreos de agua. Pero me gustaría que para el próximo monitoreo estés tú con nosotros yendo a hacerlo el monitoreo. ¿Está? Si es que no estás viajando o si no tienes problema. ¿Está? Entonces. No tengo problema. Ahora me estoy quedando sin batería, por eso lo enchufé y bajé la cámara, perdón. Bien, no pasa nada. Bueno, entonces vamos a ver cómo lo entendemos este proceso. Esperen. Ahí. ¿Quiénes pueden participar en este proyecto? Todos los agentes sociales del territorio, que en la siguiente diapositiva figura. ¿Quiénes son los agentes sociales? Todos estos que ven acá. O sea, acá nadie se le niega la participación. Acá todos los que quieran, si alguien del Ministerio de Ambiente quiere participar, venga, participe. Si alguien de una organización social también, ONGs, personas, empresas, sistema educativo en general, asociaciones civiles, instituciones, partidos políticos, si a algún político les interesa ver cómo es este tema, vamos arriba, no hay problema ninguno, muchos ya lo saben, pero digo, siempre puede haber alguien que desconozca algunas cosas. Bien, Proyecto Monitores Ambientales nace de la preocupación de un grupo de actores sociales y ciudadanos individuales interesados en la temática con un único lema: Ubuntu, yo soy porque nosotros somos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este proyecto es si ustedes están. Si no están, por más que yo fui uno de los ideólogos del proyecto, no es mío. Esto se lo tiene que apropiar la ciudadanía, porque de eso se trata esto. Ubuntu es una regla ética o filosófica sudafricana enfocada a la lealtad con las personas y a su manera de relacionarse. La palabra proviene de las lenguas Zulu y Xhosa. Surge del dicho popular Umuntu, Nigumuntu, Nagamuntu, que en Zulu significa una persona es una persona a causa de los demás.
yo soy porque nosotros somos, es la definición. Senadesu es porque ustedes son Senadesu de alguna forma. ¿Es claro? Porque acá no hay que ser miembro ni nada que se le parezca, simplemente participar de las actividades que vamos desarrollando a través del tiempo. Eso hace un guiño al pensamiento de grupo, de trabajo en equipo, de respeto mutuo, donde se incluye la confianza, el compartir con los demás, el cuidado, dejando de lado y alejándolos del individualismo y promoviendo y acentuando la solidaridad y la generosidad hacia los demás. Nos impulsó a llevar adelante este proyecto la entrada en vigor del Acuerdo Regional sobre los derechos de acceso a la información ambiental, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Y acá ven quiénes son los países que firmaron, ¿tá? Y hay países que no lo firmaron. Este mapa ya es viejo, aclaro, ¿tá? No es viejo, está bien. Puede ser que haya alguno más ahora que lo haya firmado, pero básicamente lo que está en azul oscuro son los países que lo suscribieron. Vean que Brasil no lo suscribió porque tiene sus problemitas. Bueno, acá pueden observar una clase práctica donde nos están explicando, esto es el arroyo Solís Chico. El agua es un recurso imprescindible para la vida, el funcionamiento de los ecosistemas y el desarrollo socioeconómico de las comunidades. En este aprovechamiento alteramos su estado natural introduciendo nuevos compuestos que pueden afectar su condición. En este aprovechamiento alteramos su estado natural introduciendo nuevos compuestos que pueden afectar su condición. Ese es un hecho. En estos cambios impactan tanto la disponibilidad como en la calidad del agua y en consecuencia en todos los ecosistemas y poblaciones que dependen de ella. Ustedes observen acá el arroyo de las canteras en Montevideo, al costado del relleno sanitario, la cantidad de bolsas de leche que son descartadas por los clasificadores. Es un cuerpo que hasta en algunos momentos de la cantidad de plástico que hay ahí, creo que ahora han tomado medidas para que ese plástico no llegue a estar en esta condición, pero esto es una foto ya bastante vieja, pero yo tuve la oportunidad de caminar arriba del curso de agua, aunque no lo crean. Era un colchón importante de plástico. ¿En qué se fundamenta este proyecto? Hemos identificado a través del tiempo un aumento en la desconfianza que existe en la ciudadanía en forma subjetiva, lo ponemos bien claro, que el agua potable y en general todos los cursos de agua no presentan las condiciones óptimas para el consumo humano, siendo la población inducida a tomar agua embotellada o utilizar filtros. Entonces, esto puede deberse simplemente a la subjetividad de cada ciudadano, como también a la propaganda que te hace. Si usted quiere tomar un agua pura, ya te están diciendo que el agua que vos tenés de OCE no es pura. Es claro, no hay que olvidar que los medios de comunicación son uno de los agentes de concientización más importantes que tenemos hoy día. Pero también nos gustó la filosofía del Acuerdo de Escazú, que por esta razón, habiendo Uruguay ratificado el Acuerdo de Escazú, vimos la oportunidad de fortalecer el derecho al acceso a la información, lo cual nos impulsó a llevar adelante este proyecto, que será una apuesta a la educación ambiental por medio del monitoreo participativo de aguas, con todos los sectores de la ciudadanía comprometidos con el bien común. Después esto yo se los voy a colgar en el grupo para que ustedes lo lean más tranquilamente. ¿Ya? Después, mejorar el acceso a la información ambiental involucrando a la enseñanza media y a la ciudadanía en general en este proyecto. La tarea consistirá en el monitoreo de los parámetros físico-químicos, biológicos de cursos de agua cercanos o distantes a su lugar de residencia, de los monitores en conjunto con centros educativos de enseñanza primaria y media, de la zona de residencia del centro educativo. Objetivo general, conocer en tiempo real el estado del agua en diversos puntos del territorio. Objetivos específicos, identificar el grado de contaminación de los cursos de agua, cartografiarlos poniéndolo a disposición de la ciudadanía en formato mapa online, como se muestra en las siguientes diapositivas. Esto sería la idea básica que tenemos, que lo decía hoy Adriana, cómo Fernando se propone
organizar esto. En realidad, muchos de ustedes deben haber sentido hablar de Panario, de otras personas que están vinculadas, que son todos asesores que tenemos en Senadesu, de hecho. Entonces, acá pueden ver justamente cómo va a ser el portal. Va a aparecer una cosa parecida a esta, acá, donde dice, para ver la calidad de agua en su departamento, presione sobre el departamento de su interés. Cuando vos presionás sobre el departamento que te interesa ver, te aparece el departamento y te aparecen los diferentes tipos de contaminación que podría existir en ese curso de agua. Y entonces vos tocás patógena, y ese es el arroyo Carrasco, y esto no es elaboración mía, esto es elaboración de APRAC, la Asociación Pro Recuperación del Arroyo Carrasco, y ahí pueden ver cómo APRAC fue midiendo a través del tiempo de varios años, y como decía ella también, hay que hacer todo un estudio para determinar el grado de contaminación, y por ejemplo, el arroyo Manga, en su parte alta, en su curso alto, es regular. Cuando empezó a bajar ya se puso mala. Y después, cuando llega el arroyo Carrasco, se vuelve buena. ¿Qué pudo haber pasado ahí? ¿Por qué lugar atravesó el agua que de alguna forma dejó de ser mala y pasó a ser más buena? ¿Qué hay a esta altura del arroyo? ¿Qué les parece a ustedes? Esto es Camino Maldonado, perdón, Camino Carrasco. ¿Qué hay al norte de Camino Carrasco? Sobre el Parque Roosevelt. Los humedales. Los humedales. Muy bien. Eso. Muy bien. Eso. Los humedales. Los humedales. Entonces, ahí ustedes pueden ver que el humedal, miren cómo funciona un humedal, es impresionante. Este es el mejor ejemplo, es el más didáctico, diría. Y ojo, y un humedal degradado, todavía eso. Les digo más. Entonces, sigue cumpliendo su función a pesar de la degradación que tuvo. Y tocas el botón orgánico y te va a aparecer esto. Y ahí vemos que contaminación orgánica, casi todos los arroyos están en rojo, salvo el Manga. ¿Por qué razón están en rojo? ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué puede haber por ahí para que esté tan en rojo? Para que haya contaminación orgánica. Los vertederos. No. ¿Frigoríficos? Frigoríficos, eso. Hay chacinerías. Muchos lugares de fabricación de productos porcinos, y no todos son oficiales, algunos hasta son clandestinos. ¿Está claro? Entonces, ahí tienen ustedes cómo, por eso que es importante, antes de comenzar cualquier monitoreo de agua, hay que identificar, eso me lo decía la química, y creo que vos también, Adrián, lo decías, tenés que primero identificar la fuente de contaminación, donde la probable, no la fuente, la probable fuente de contaminación. A partir de ahí es que vos vas a decidir en qué lugar vas a hacer el monitoreo o no. ¿Estamos de acuerdo? Adri. Sí, perfecto. Primero hago todo un trabajo de escritorio. Primero trato de juntar toda la información, el mapeo, me paro en terreno y veo quién está en dónde. Y después elijo dónde y qué parámetros medir, porque hacer parámetros es costoso desde el punto de vista analítico. Entonces no puedo hacer 5.000 muestras, tengo que hacer pocas muestras, pero las pocas muestras que haga tienen que ser representativos de todo lo que yo quiero evaluar. Entonces tengo que elegir dónde, cuándo y qué es lo que tengo que monitorear. Y para eso lo primero que hago es todo un trabajo de escritorio. Agarro mi mapita, pongo mis arroyos, pongo las ciudades, pongo las industrias, los vertederos, donde tengo los cultivos de árboles, donde tengo los cultivos de otro tipo de plantaciones, y ahí voy armando mi conocimiento del territorio, de la cuenca.
Lo primero que tengo que marcar es el límite de mi cuenca. Y ahí voy evolucionando el conocimiento. Lo último que hago es medir, porque ahí voy a buscar exactamente qué es lo que quiero y dónde lo tengo que buscar. Ahí va. Y yo pregunto, ¿esto no es un lujete para los profesores de geografía? ¿No es el lenguaje geográfico esto? ¿Qué opinan, chicos? Sí. Es así. ¿Tá? O sea que Sí, por supuesto. estamos en materia, es parte de nuestro lenguaje. Obviamente que le tenemos que hacer un muy buen trabajo geográfico, de hecho. ¿Mm? Una pregunta, el arroyo Toledo ahí que está marcado, no identifico qué color es en la referencia, porque son todos muy parecidos. Podría ser excelente, bueno, pésima. El arroyo Toledo está, bueno, ya te digo, está acá, es bueno o excelente inclusive podría ser. Ojo que esto, o sea, como esto es una reproducción de una reproducción, capaz que no se visualiza bien, ¿está? Cuidado, pero por lo que se ve acá, o es excelente o es bueno, Bien. ¿está? Pero, ¿por qué? Porque ahí no hay industrias, justamente. Por eso la importancia de mapear muy bien la localización industrial o de cosas que vos sospeches que pueden de alguna forma afectar la calidad de esa agua. Siempre hay que pensar por ese lado. ¿Está claro? Bien, seguimos. Contaminación por plásticos. Antes este mapita se le decía contaminación estética. Cuando yo participaba de APRAC, la Asociación Pro Recuperación del Arroyo Carrasco, ¿tá? De donde tomé la idea de hacer esto, de hecho. Entonces, ¿qué ves? Acá podés ver muy bien la contaminación por plásticos. ¿Tá? Y si mirás muy bien, los colores rojos, si vos ahí localizás, por ejemplo, todos los asentamientos irregulares, vas a ver que están todos en las orillas de ese curso de agua. ¿Mm? Eso es algo muy interesante de poder analizar. ¿Y dónde Ahora se sí me ubica cierra esa un poco más. información? ¿Dónde se consigue esa información? En el PI, Programa de Integración de Asentamientos Irregulares. Ya les paso el dato para que lo sepan. Bien, entonces, plásticos. Y después tenemos un índice general de cómo está el arroyo en forma genérica con todos los parámetros y ponderados todos ellos. Vuelvo a decir, acá no vamos porque a mí me dijeron, pero eso lo hace la Intendencia de Canelones, por ejemplo. Pero me da el valor absoluto en número. Y vamos a ser sinceros, doña María y don José no saben nada de valores absolutos, ni de hidrografía, ni de hidrología. Entonces, la idea es generar un portal que esté al alcance de que quien sepa distinguir un color, mira la tabla y decir, ¿cómo está? Alcanza. Lo importante es que la ciudadanía tenga la posibilidad de ver cómo está su curso de agua y no decir, vaya, se va para tal lugar a hacer campamento, está limpita esa agua. ¿Limpita hasta dónde? ¿Está? Cuidado. Por eso digo, que decía alguien quería hablar. Bueno, y acá están la totalidad de los ciudadanos anotados como monitores. ¿Mm? Y hay más, esos son algunos. ¿Está? ¿Dónde están ubicados? Los que se ven en verde. No, sí. Los que se ven en verde son los contactados y que ya, vamos a decir, ya están comprometidos, ya se les asignó algún punto de monitoreo, que ahora vamos a hacer lo contrario porque justamente tenemos a una persona como Adriana asesorándonos y tenemos a alguien de Facultad de Química también. Entonces, la idea es empezar al revés. Vamos primero a buscar fuentes de contaminación para después ver qué hacemos. Fernando. ¿Ves? Acá están todos los que ya se le asignó, todos los que se le asignó un punto de monitoreo, que es lo que no queremos hacer ahora. Primero queremos
hacer al revés. Vamos a buscar las fuentes. ¿Sí? Decime. En Paysandú, donde está por instalar la empresa de hidrógeno verde, ¿tenés algún monitor? No, no, porque te explico, ahí viene otro tema, que generalmente, como el agua se va a separar, y yo no conozco el procedimiento, si genera un residuo o no, o sea, si hay un efluente o no. El problema ahí es el efluente, ¿está? Porque no vamos a medir todos los parámetros de contaminación aéreos, Es cierto, no vamos a es llegar a cierto, es ese cierto. nivel, ¿tá? Porque eso sale muy caro hacerlo, ¿tá? Pero sí vamos a medir efluentes, lo que puede haber de efluentes. Por ejemplo, un establecimiento lechero, un establecimiento donde se tiran las barométricas, descargan los efluentes, las curtiembres, si hay alguna en el interior, o procesado de cuero, o lo que fuera. ¿Tá? Pero no vamos a entrar y lo que, por ejemplo, se sabe que hay floraciones algales en determinado lugar, a ver si en qué lugar, en qué área puede estar disperso vamos a decir, el mal uso de fertilizantes, por ejemplo, ¿tá? En el Perfecto. tipo de ganadería. ¿Mm? Bien. Y acá otros más. O sea que vean que son muchos puntos asignados hasta ahora. Y esto fue una salida didáctica para mostrar cómo se hace el monitoreo visual, que lo vamos a hacer con ustedes de ser posible. Y los que no puedan venir a Montevideo, queremos ir al interior y por eso les planteamos la posibilidad que ustedes puedan conseguir que alguno de los transportistas nos puedan dar pasajes gratis para poder ir al lugar donde hacer el monitoreo con ustedes. ¿Está claro? Este año queremos llegar al interior del país porque hasta ahora no lo hemos podido hacer. Perdón. Entonces, seguimos. Estos son los monitores que participaron en aquel momento. Y bueno, y lugar de monitoreo, cabecera del puente Arroyo Solís Chico y ruta interbalnearia. Ahí, esa fue la primera salida donde hasta geología pudimos ver algo, pues la gente preguntaba, ¿y qué roca es esa? Bien, y acá estábamos analizando justamente lo que se llama el monitoreo. Perdón, Liliana, sí, espérame un minutito perdón. Liliana, estoy terminando de dar la clase, enseguida te contesto, Liliana, perdona. Entonces, acá lo que hicimos es lo que se llama el monitoreo visual. Cómo vemos lo que hoy hablamos, ¿no? El color del agua, la transparencia del agua, medir pH, medir conductividad. No, eso no. Eso ya el siguiente monitoreo fue. Este fue la visión geográfica, la interpretación geográfica de ese lugar. Observar si hay lugares con erosión, ese tipo de parámetros. Bueno, y acá pueden ver el curso de agua, se le entrega un repartido para que se le lleven ustedes. ¿tá? Y bueno, y ahí estábamos mostrando eso. Esto. También esto es una descarga al costado del arroyo Solís Chico, de la ruta interbalnearia, que no sabemos si esto es parte de algo de tipo saneamiento o son simplemente los pluviales de la carretera y todo eso. Pero vamos a pensar que son los pluviales, el agua que sale por las cunetas de la carretera interbalnearia. Y ven, miren, floraciones algales. Ahí lo tienen bien ejemplificado. Hay que ver por qué esto. Bueno, camalotes. Y los camalotes están ahí y hay que preguntarse si los sembraron o son naturales. Porque puede ser que lo hayan hecho adrede y a propósito para generar
un lugar de depuración, de hecho. Bueno, y esto esperamos que les haya gustado esta presentación y se sumen a nuestro proyecto. Esa es la idea. Y bueno, chicos, de eso se trató esto. Luego se los voy a enviar. Y bueno, y ver cómo en el futuro no se sientan comprometidos si ustedes los tiempos no los tienen o no lo pueden hacer. Pero lo importante es que ustedes saben que existe, que en cualquier momento las puertas están abiertas para que los que deseen colaborar lo hagan. Y la idea es que ustedes se apropien. En realidad, vuelvo a decir, este proyecto, si bien surge en nuestra organización, queremos que la ciudadanía se apropie de él, ¿tá? Que la gente se apropie y después lo maneje. Es muy claro, porque yo lo digo muchas veces. Yo hoy tengo un problema cardíaco. ¿Tá? Tengo la mitad o sea, mi corazón late a la mitad de lo que debe latir. Me puedo morir mañana. Entonces, ¿vamos a dejar que muera el proyecto? No. El proyecto que cada uno, si ustedes están convencidos que este proyecto es válido, tómenlo en las manos de ustedes y sigan adelante con él. Esa es la idea. ¿Está claro? Entonces, o formar una comisión de trabajo y entonces cada uno poniendo un grano de arena. Siempre hacer algo como para que esto pueda continuar pese a que no estemos los que iniciamos este proyecto. Esa es la idea. ¿Está claro? Bien. Muchas gracias, Fernando. No, era eso lo que quería. Y bueno, y después ver a ver esto cómo continúa. Y está. Vamos adelante. Disculpen que ya les tomé muy claro. Te agradezco, Rodolfo. Y bueno, vemos a ver cómo continuamos este camino y para adelante. Y vuelvo a decir, si nosotros los ciudadanos no nos apropiamos del territorio, porque el territorio es nuestro, ¿entiendan? Pues vos me decís, no, pero el estanciero, el dueño del campo es él, sí, pero el territorio trasciende la alambrada, trasciende todo, ¿es claro? El territorio es del Estado uruguayo. Entonces, el subsuelo es del Estado uruguayo, porque todo lo que se haga en ese territorio nos afecta. Eso es lo que tenemos que tener bien claro. ¿Tá? No importa de que haya uno que es el dueño de la superficie del campo. Inclusive lo que está debajo del suelo le pertenece al Estado, no le pertenece al dueño del campo. Entonces, apropiémonos de él. Nosotros somos los que también debemos colaborar, por una razón simple, porque no hay técnicos suficientes en ninguna administración que pueda controlar esa enorme para el Uruguay, aunque nos decimos que es un país pequeñito, y no lo somos un país mediano, empecemos por ahí, ¿tá? Si no somos nosotros lo que hacemos, los docentes, las ONGs ambientales, son las que tienen la responsabilidad, y no porque muchos me dirán, no, che, la responsabilidad la tiene el Poder Ejecutivo porque es al que le damos la confianza política para que haga las cosas, pero no es posible, es imposible, ni Estados Unidos lo hace. A ver si queda claro. ¿Entienden lo que voy? Entonces, lo importante es que cada uno, poniendo ese grano de arena, convenciendo a otros de la importancia de cuidar nuestro territorio, de cuidar nuestra agua, ¿tá? Y no como ya les conté, como me pasó a mí, que fui a tomar un vaso de agua en Alemania y me dice, no, el agua de la canilla no es potable. Entonces yo digo, estamos todos locos. Pero sí, pasa esto. Y la gente en el año 89 usaba los bidones que hoy usamos de Salus. 89, cuando acá el bidón ni se conocía, de hecho. ¿Está? ¿Por qué? Porque la ciudad industrial, una de las más grandes regiones industriales de Alemania, el Ruhr, el agua es donde transcurre el río Rin. El agua del Rin no era potable, no había forma de usarla para potabilizar porque tenía demasiados químicos, demasiada contaminación. Entonces, ¿qué hacían? Tomaban agua de un pozo de agua y de ese pozo de agua la reciclaban 5 veces y concentraban metales pesados que iban al agua otra vez.
¿Entienden la magnitud de esto? Y cuando me dice, tenemos que hacer del Uruguay un país industrial, yo diría, pará un poco. Puede ser que tengamos que hacer un país algo más industrial, pero si seguimos en el camino de Alemania, estamos en el horno. Te lo digo con sinceridad. ¿Está? Entonces, No, aparte está bueno el tema porque, o sea, yo el otro día dije que el lunes pasado de que con la pandemia no aprendimos nada y con la sequía tan grande que tuvimos tampoco aprendimos nada, porque lo que cuesta concientizar a los adultos, porque ya se olvidaron de los problemas esos que tuvimos graves de sequía, ya como que tenemos agua de sobra de nuevo, y cómo cuesta que todo el mundo, o sea, cuide el agua, o sea, estás continuamente llamando la atención, que a veces a mí me tildan en el colegio donde trabajo de pesada, porque empiezo, cierran las canillas y no las están usando, porque las dejan abiertas, y me dicen, ay, qué pesada, no, les digo yo, ¿no? Pero cómo cuesta que la gente tome conciencia y cómo no aprendemos de las cosas que nos pasan. sí, exacto. Y por eso yo creo que se los mencioné a ustedes también. Inteligencia emocional falta en la gente. Tenemos que trabajar sobre ese componente, Ahora tenemos que trabajar mucho sobre eso, por favor. Es donde más tenemos que trabajar. ¿Está? ahora que usted está compartiendo esa información también, hoy circuló una noticia donde decía que el Ministerio de Ambiente, acá en Uruguay, había elevado el límite diario máximo que permitió afluentes vertidos en el Río Negro por la planta de UPM. No sé si tiene alguna información al respecto. No, yo no. La verdad que no. Yo Pero, Hoy en quisiera el grupo de pedirles docentes de si nos geografía pero pasan para un eso hay mail o otras algo. organizaciones. Ahí, ¿sabes a quién le podés pedir información? Yo Sí, puedo contactarlos con con uno de los miembros de la Comisión de Cuenca, que es el presidente de la red de ONGs ambientalistas. Yo puedo ver de contactarlos con él para que él les pueda dar datos con mayor fidelidad, porque él está metido en el tema. Está Mobus también, sí, sin duda. También. Le puedo dar el teléfono de él, del presidente de Mobus. Presidente no, vamos a decir, el líder de ese movimiento. Ningún problema. bárbaro, bárbaro, gracias. Entonces, por eso digo que las cosas vienen por ahí. Vamos a tratar de darle para adelante, investiguen todo eso, ya los que están sobre el Río Negro ya ponen un puntito arriba de donde está UPM, ya sabemos que ahí hay una fuente, ¿está? Una probable fuente, y bueno, y de ahí vamos a ir viendo. Digo, y ahí viene otro problema. No alcanza solo con tomar conciencia, porque ¿cuál es el problema? El problema es otro, que es el problema de que, ¿cómo les puedo explicar? Si no cambiamos de economía, estamos en muy mal camino, porque esta economía está basada en lo que se llama, es una economía a escala financiera, y nosotros tenemos que pasar a una economía a escala humana. Y la economía a escala humana tiene otros parámetros de moverse. Entonces, como somos un país que nuestra economía tiene que ver con las finanzas, ¿qué sucede? La balanza comercial de Uruguay, todos lo saben, es negativa. O sea, importamos más de lo que exportamos. Eso es simple. Pero no Uruguay. Estados Unidos le pasa lo mismo. Quiero que quede claro. Entonces vos dirás, ¿pero cómo Estados Unidos? Sí, Estados Unidos tiene una balanza negativa. ¿Y por qué? Bueno, porque estamos trabajando a escala financiera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como la balanza comercial es negativa, y yo diría de la mayoría de los países del mundo es negativa, capaz que estoy equivocado y hay algún país que no, ¿qué es lo que sucede? Como esa balanza no nos favorece, el mundo financiero creó otra balanza, que se llama la balanza de pagos.
y la balanza de pagos es un conjunto de balanzas. Y hay una de esas balanzas es la balanza de flujo de capital. Y por lo tanto, ¿qué pasa? Si Uruguay no se mueve mediante esa balanza, para que el Uruguay pueda tener ese índice famoso de inversión de capital y todo eso, tiene que tener un flujo de capital de determinado volumen, y ese flujo de capital no está en Uruguay. Lo tenés que traer del extranjero. Y cuando vos lo traes del extranjero, los que te van a poner las condiciones, y ya lo vimos en UPM, son ellos, no vos. Son ellos los que tienen el dinero. Es simple. ¿Tá? Entonces, el problema es que tenemos que empezar a cambiar la economía, aunque sea desde lo micro, pero de a poco ir cambiando determinadas pautas de cómo hacemos las cosas, y bueno, y además hacer tomar conciencia a la gente, ¿tá? sobre qué significa una economía ecológica. También ahí tenemos una variedad enorme de teorías con respecto a cómo debe ser la economía. Está la economía ecológica, hasta, diríamos, casi ultra, por decirlo así, ¿tá? Que sostiene que no hay que modificar más nada, punto, se acabó, el mundo tiene que cambiar, pero empezar a cortar con todo, hasta los otros que dicen, está bien, hacemos algo, pero algo siempre vamos a modificar. ¿Tá? Por eso digo, hay toda una gama de teorías con respecto a eso, paradigmas, como... Pero esos ya son otros temas. Esos son otros Esos temas. ya son otros temas. Esos son otros temas, pero... Son otros temas. Y entonces, por eso digo que esto da para hablar mucho. Después los vamos a invitar a un taller sobre desarrollo sustentable, sobre economía a escala humana, para que se den cuenta de qué estamos hablando. ¿Tá? Perdonen que acaparé la conversación y aparte los estoy dándole una masa terrible. Perdonen, están cansados, pienso todos. Gracias por aguardar, gracias por escucharme, y bueno, y después vamos a seguir conversando sobre este tema. ¿Tá? Nos vemos ahora el próximo lunes. ¿Correcto? Nos vemos el próximo lunes. Buenas noches para todos. Buenas noches para Gracias, todos. chao. Buenas noches. Gracias, chao.